Durante años, la familia Aguilar construyó una imagen de tradición, valores y música mexicana intachable, pero el día que las autoridades tocaron la puerta de una de sus propiedades, lo que encontraron detrás de las paredes de esa casa no se parecía en nada a lo que el público conocía. Autos de lujo valuados en millones, lingotes de oro apilados como si fueran ladrillos, relojes que costaban más que una casa completa, y un silencio sepulcral que lo decía todo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó lo que nadie quería escuchar. El cateo no era un error. No era una confusión. Era el resultado de una investigación que llevaba meses en absoluto silencio. Y en el centro de todo estaba un apellido que México entero consideraba intocable. Pero antes de continuar, si eres de los que buscan la verdad detrás de las cortinas del espectáculo, si te interesa conocer lo que los medios tradicionales no se atreven a contar, suscríbete a este canal. Aquí no hay versiones maquilladas. Aquí mostramos lo que realmente ocurre. Activa la campanita porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar todo lo que creías saber. Pepe Aguilar siempre fue más que un cantante. Era un símbolo. Hijo de dos leyendas, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, creció rodeado de cámaras, escenarios y una responsabilidad gigantesca, mantener vivo el legado de la música ranchera. Desde niño aprendió que su apellido no era solo un nombre, era una marca, una promesa, un contrato con el público mexicano. Y durante décadas, cumplió. Vendió millones de discos. Llenó estadios en México y Estados Unidos. Ganó premios Grammy. Se convirtió en la voz de una generación que necesitaba creer que todavía existían artistas genuinos, artistas que no vendían su alma al mejor postor. Pepe Aguilar era eso. O al menos eso parecía. La familia Aguilar vivía en un nivel de privilegio que pocos en la industria musical alcanzaban. Ranchos enormes, residencias en varios estados, una flota de vehículos que incluía camionetas blindadas, autos clásicos restaurados y automóviles importados que ni siquiera estaban disponibles en concesionarias mexicanas. Todo bajo el argumento de que era el fruto de décadas de trabajo, de giras interminables, de sacrificios que el público no veía. Y la gente lo aceptaba. Porque si alguien se había ganado ese nivel de vida, era Pepe Aguilar. Nadie cuestionaba de dónde salía tanto dinero. Nadie preguntaba cómo una carrera musical, por exitosa que fuera, podía sostener ese imperio. Porque en México, cuando un artista es querido, se le perdona todo. Incluso lo que no se ha confesado. Pero había personas que sí estaban haciendo preguntas. Personas que no veían conciertos ni discos de oro. Personas que veían números. Transferencias bancarias. Movimientos de efectivo que no coincidían con los ingresos declarados. Propiedades adquiridas en efectivo. Empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Sociedades anónimas con nombres que no decían nada pero que movían millones. Y todo conectado, de una forma u otra, al entorno cercano de la familia Aguilar. Nadie lo vio venir. La investigación comenzó de forma silenciosa, casi invisible. No fue por envidia. No fue por persecución política. Fue porque alguien, en alguna oficina del gobierno federal, notó un patrón. Dinero que entraba y salía sin justificación clara. Activos que aparecían de la nada. Y lo más inquietante, vínculos, indirectos pero reales, con personas que estaban siendo investigadas por delitos mucho más graves. Lavado de dinero. Operaciones financieras con procedencia ilícita. Redes que utilizaban el espectáculo, la música, el entretenimiento, como fachada perfecta para mover capitales que venían de lugares oscuros. Durante meses, el equipo de Harfuch trabajó en absoluto hermetismo. No hubo filtraciones. No hubo rumores. Porque sabían que si la noticia se adelantaba, todo desaparecería. Los autos serían trasladados. El oro sería fundido o escondido. Los documentos serían destruidos. Y lo más importante, los responsables tendrían tiempo de construir una narrativa, de victimizarse, de convertir una investigación legítima en una persecución mediática. Así que esperaron. Reunieron pruebas. Consiguieron órdenes judiciales. Y eligieron el momento exacto para actuar. El día del cateo, las camionetas de la Secretaría de Seguridad llegaron al amanecer. No hubo espectáculo. No hubo cámaras de televisión.
Solo agentes entrenados, peritos, abogados y una orden judicial que autorizaba la inspección completa de la propiedad. La casa estaba ubicada en una zona exclusiva, rodeada de muros altos, cámaras de seguridad y un portón que parecía diseñado para mantener fuera al mundo entero. Adentro, lo que encontraron superó las expectativas más extremas. Había autos que ni siquiera deberían existir en México. Modelos europeos modificados a la medida, con interiores en piel exótica, sistemas de sonido que costaban más que un auto promedio completo, blindajes nivel 5 que solo se usan en vehículos presidenciales o de alto riesgo. Cada uno de esos autos tenía un valor de mercado que oscilaba entre los 500.000 y los 2 millones de dólares. Y no eran 2 o 3. Eran suficientes para abrir una agencia de lujo. Todos registrados bajo nombres de empresas. Ninguno a nombre directo de Pepe Aguilar. Pero todos, de alguna forma, conectados a su círculo más cercano. Luego estaba el oro. No joyería. No medallas ni recuerdos sentimentales. Lingotes industriales. Oro puro en barras marcadas con sellos internacionales, almacenado en cajas fuertes empotradas en las paredes, escondido detrás de paneles falsos, guardado con el cuidado de quien sabe que ese metal vale más que cualquier explicación. Los peritos estimaron que el valor total del oro encontrado superaba los 10 millones de pesos. Oro que, según los registros, nunca fue declarado. Oro cuya procedencia nadie podía explicar de forma coherente. Y eso lo cambió todo. Porque una cosa es tener éxito. Otra cosa es tener riqueza visible, ostentosa, justificable. Pero cuando tienes activos ocultos, guardados como si fueran un secreto, la pregunta ya no es cuánto tienes, sino de dónde viene. Y esa pregunta es la que Arfush y su equipo necesitaban responder. Las primeras reacciones fueron de shock. En redes sociales, los fans de Pepe Aguilar se negaban a creerlo. Decían que era un montaje. Que era persecución política. Que el gobierno estaba atacando a una familia honorable para distraer de sus propios problemas. Y tenían razón en una cosa, la familia Aguilar siempre había sido intocable. Habían sobrevivido a escándalos menores, a rumores, a chismes de farándula. Pero esto no era un chisme. Esto era una investigación federal con pruebas físicas, documentos bancarios y testimonios de fuentes que preferían mantenerse en el anonimato pero que conocían detalles que solo alguien de adentro podía saber. Una de esas fuentes, cercana al equipo de producción de Pepe Aguilar, confesó algo inquietante. Durante años, había notado movimientos extraños. Pagos en efectivo que no pasaban por la contabilidad oficial. Reuniones nocturnas con personas que no tenían nada que ver con la música. Llamadas que Pepe tomaba en privado, alejándose de todos, con un tono de voz que no era el del cantante carismático que el público conocía, sino el de alguien que estaba negociando algo mucho más serio. Pero nadie preguntaba. Porque en el mundo del espectáculo, hay cosas que simplemente no se preguntan. Lo que ocurrió después cambió todo. El equipo de abogados de Pepe Aguilar emitió un comunicado. Breve. Frío. Técnico. Decían que todo era legal. Que los autos eran parte de una colección personal adquirida con ingresos legítimos. Que el oro era una inversión, algo común entre personas con alto patrimonio. Que las empresas estaban registradas correctamente y que cualquier sugerencia de ilegalidad era difamatoria. Pero no explicaron por qué esos activos estaban ocultos. No explicaron por qué no aparecían en declaraciones fiscales previas. No explicaron los nombres de las empresas fantasma. No explicaron las transferencias internacionales. No explicaron nada que realmente importara. Y el silencio de Pepe Aguilar fue ensordecedor. Un hombre que siempre había sido vocal, que defendía su legado en entrevistas, que hablaba con orgullo de su familia, de su música, de su historia, de repente no tenía nada que decir. No salió a dar la cara. No grabó un vídeo. No publicó nada en redes. Solo ese comunicado frío redactado por abogados que sonaba a todo menos a inocencia. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque mientras el escándalo crecía, comenzaron a aparecer más detalles. Documentos filtrados que mostraban que algunas de las empresas vinculadas a la familia Aguilar habían hecho transacciones con compañías señaladas por autoridades internacionales como frentes de lavado de dinero. No eran conexiones directas. No eran pruebas definitivas.
Pero eran suficientes para levantar banderas rojas. Suficientes para que fiscales especializados en delitos financieros comenzaran a construir un caso mucho más grande. Uno de los fiscales involucrados en el caso, en conversación off the record, dijo algo que helaba la sangre: cuando encuentras este nivel de ocultamiento en una persona pública, generalmente no es por evasión fiscal. Es porque el dinero tiene un origen que no puede salir a la luz. Esa frase resume todo. Pepe Aguilar no necesitaba esconder su riqueza. Si todo venía de su carrera musical, de sus giras, de sus discos, de sus contratos publicitarios, ¿por qué no declararlo? ¿Por qué usar empresas fantasma? ¿Por qué guardar oro como si fuera contrabando? ¿Por qué tener autos registrados bajo nombres que no significan nada? La única respuesta lógica es la que nadie quiere escuchar, porque ese dinero no podía ser rastreado hasta su origen real. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. Una fuente anónima entregó a medios independientes una serie de fotografías. No eran imágenes del cateo. Eran imágenes anteriores. Fiestas privadas en propiedades de la familia Aguilar donde aparecían personas que no deberían estar ahí. Empresarios con historiales turbios. Políticos señalados por corrupción. Personajes del mundo del entretenimiento que habían sido investigados por vínculos con el crimen organizado. Todos conviviendo, brindando, riendo, en un ambiente de absoluta confianza. Las fotos no probaban nada por sí solas. Pero mostraban algo mucho más peligroso, que Pepe Aguilar se movía en círculos que iban mucho más allá de la música. En México, las conexiones lo son todo. Y las malas conexiones pueden destruir una vida entera, sin importar cuántos discos de oro tengas colgados en la pared. Los medios tradicionales comenzaron a cubrirlo, pero con cuidado. Pepe Aguilar no era un villano fácil. No era un narcotraficante. No era un político corrupto. Era un ícono cultural. Atacarlo era arriesgado. Así que usaban palabras suaves. Presuntas irregularidades. Investigaciones en curso. Versiones encontradas. Pero en redes sociales, la gente no tenía esos filtros. Las teorías explotaron. Algunos decían que Pepe estaba siendo usado como testaferro por alguien más poderoso. Otros decían que había invertido en negocios turbios sin saber realmente de dónde venía el dinero. Y otros, los más duros, decían que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que había construido un imperio paralelo protegido por su fama. La presión mediática comenzó a afectar a toda la familia. Ángela Aguilar, que había estado construyendo su propia carrera como la nueva promesa de la música regional, de repente se vio envuelta en un escándalo que no era suyo pero que llevaba su apellido. Sus presentaciones fueron canceladas. Marcas que la patrocinaban comenzaron a distanciarse. Y en entrevistas, cuando le preguntaban sobre su padre, solo repetía lo mismo: confío en él. Confío en mi familia. La verdad siempre sale a la luz. Pero había algo que todavía no sabían. Porque mientras el caso avanzaba, las autoridades descubrieron algo aún más perturbador. Uno de los autos incautados tenía un compartimento secreto. No era obvio. Estaba diseñado por profesionales, soldado en el chasis, accesible solo si sabías exactamente dónde presionar. Y adentro había documentos. Contratos. Recibos. Registros de transferencias internacionales. Todo en clave. Todo escrito de forma que, a simple vista, parecía inocente. Pero cuando los peritos financieros comenzaron a descifrarlo, lo que encontraron fue un mapa completo de operaciones que movían dinero entre México, Estados Unidos, Panamá y las Islas Caimán. Nadie construye ese nivel de infraestructura por accidente. El abogado de Pepe Aguilar salió nuevamente a los medios. Esta vez con un tono más agresivo. Acusó a las autoridades de violar derechos constitucionales. Dijo que el cateo había sido ilegal. Que las pruebas estaban contaminadas. Que todo era parte de una campaña de desprestigio orquestada por enemigos políticos de la familia. Y exigió que se hiciera pública la orden judicial que había autorizado el cateo. El gobierno respondió con algo aún más contundente: no solo hicieron pública la orden, sino también el expediente completo que la justificaba. Y en ese expediente había algo que nadie esperaba. Llamadas intervenidas. Conversaciones grabadas.
Diálogos donde se mencionaban cantidades de dinero que no coincidían con ningún contrato musical. Palabras en clave que los expertos en inteligencia identificaron como típicas de operaciones de lavado. Y lo más grave, menciones directas a el jefe, una figura que nunca se nombraba pero que todos los involucrados parecían conocer. Los fiscales no confirmaron si el jefe era Pepe Aguilar. Pero tampoco lo negaron. Y eso fue suficiente para que la narrativa cambiara por completo. Porque hasta ese momento, la defensa había sido simple: Pepe Aguilar es un hombre de éxito que invirtió bien. Pero cuando aparecen conversaciones en clave, compartimentos secretos y estructuras financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero, la defensa del hombre de éxito ya no funciona. Ahora la pregunta no es si hizo algo malo. La pregunta es qué tanto sabía. Y si sabía, ¿por qué no lo detuvo? Personas cercanas a la familia comenzaron a hablar. No públicamente. Nunca con su nombre. Pero sí en conversaciones privadas que luego se filtraban a medios independientes. Uno de ellos, alguien que trabajó en el equipo de producción de Pepe durante años, dijo algo escalofriante: Pepe siempre fue muy cuidadoso. Nunca firmaba nada directamente. Siempre había alguien más que ponía su nombre. Siempre había una capa de protección. No era tonto. Sabía exactamente cómo funcionaba todo. Había confiado. Pero confiar en las personas equivocadas tiene un precio. Y ese precio, en el mundo del espectáculo, se paga con la reputación. Con el legado. Con todo lo que construiste durante décadas. Pepe Aguilar había pasado su vida entera defendiendo el apellido que heredó de sus padres. Antonio Aguilar y Flor Silvestre eran leyendas intachables. Nunca un escándalo. Nunca una sospecha. Y en una sola semana, todo ese legado estaba en riesgo de desmoronarse. Pero lo que nadie estaba diciendo en voz alta era lo más incómodo de todo. Que este caso no era una excepción. Que la industria del entretenimiento en México, durante décadas, había sido el refugio perfecto para lavar dinero. Productores que de repente tenían mansiones sin haber producido un solo éxito. Cantantes con flotas de autos de lujo cuyas giras apenas llenaban teatros pequeños. Empresas disqueras que movían millones sin vender discos. Todo escondido bajo la alfombra del espectáculo, donde nadie pregunta de dónde sale el dinero porque se asume que viene del talento. Y Pepe Aguilar, con todo su talento real, con todos sus premios legítimos, con toda su carrera genuina, había quedado atrapado en esa telaraña. Tal vez sin quererlo. Tal vez sabiendo exactamente lo que hacía. Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre es precisamente lo que destruye reputaciones. Mientras tanto, Arfuch seguía avanzando. No se dejó intimidar por la presión mediática. No se dejó influenciar por la fama del apellido. Porque para él, esto no era un espectáculo. Era un trabajo. Y su trabajo era descubrir la verdad, sin importar a quién afectara. En conferencias de prensa, repetía lo mismo: la ley es igual para todos. No hay apellidos intocables. No hay famas que protejan de la justicia. Si hay delito, hay consecuencias. Y la gente comenzó a dividirse. Por un lado, los fans incondicionales que seguían defendiendo a Pepe, que organizaban campañas en redes, que acusaban al gobierno de persecución, que compartían vídeos de sus conciertos como prueba de su inocencia, como si el talento musical pudiera borrar cualquier irregularidad financiera. Por otro lado, los escépticos, los que siempre habían sospechado que algo no cuadraba, que veían el nivel de vida de la familia Aguilar y se preguntaban cómo era posible sostener tanto lujo solo con música. Y en el medio, la mayoría silenciosa que no sabía qué pensar, que quería creer en la inocencia pero que no podía ignorar las pruebas. Porque las pruebas estaban ahí. No eran rumores. No eran especulaciones. Eran autos físicos incautados. Oro pesado y registrado. Documentos firmados. Transferencias rastreadas. Y cada día aparecía algo nuevo. Un inmueble más. Una cuenta bancaria no declarada. Una empresa fantasma con actividad sospechosa. Y cada nueva revelación hacía más difícil sostener la narrativa de la inocencia total. Lo que ocurrió después fue inesperado. Uno de los hijos de Pepe Aguilar, en un momento de frustración, publicó un mensaje en redes sociales.
No lo pensó. No lo consultó con abogados. Solo lo escribió y lo subió. Decía algo así: mi padre ha trabajado toda su vida. Ha sacrificado todo por su familia y por su música. No merece esto. No merece ser tratado como un criminal. Ustedes no saben nada de lo que realmente pasó. Y cuando salga la verdad, todos van a tener que pedir perdón. El mensaje duró menos de 1 hora en línea. Fue borrado. Pero ya era tarde. Los medios lo habían capturado. Los usuarios lo habían guardado. Y esas palabras, cuando salga la verdad, se convirtieron en una frase repetida hasta el cansancio. Porque implicaban que había una verdad oculta. Que había algo que aún no se sabía. Y eso solo alimentó más la especulación. ¿Qué verdad? ¿Qué era lo que todavía no había salido a la luz? ¿Pepe era víctima de alguien más? ¿Había sido engañado por socios turbios? ¿O había algo peor, algo que ni siquiera su familia conocía? Nadie estaba preparado para esa confesión. Porque semanas después del cateo, en medio del caos mediático, una persona que había sido parte del círculo íntimo de Pepe Aguilar decidió hablar. No dio su nombre. No mostró su cara. Pero dio una entrevista a un medio independiente donde confesó algo que nadie esperaba. Dijo que Pepe no era el cerebro detrás de todo. Que había alguien más. Alguien que operaba en las sombras, que usaba figuras públicas como Pepe para mover dinero, para dar legitimidad a operaciones que nunca podrían salir a la luz de otra forma. Y que Pepe, en algún momento, se dio cuenta de en qué estaba metido, pero ya era demasiado tarde para salir. Según esta fuente, Pepe había intentado desvincularse. Había querido cerrar las empresas, vender los activos, limpiar todo. Pero le dijeron que no podía. Que había firmado contratos. Que había aceptado dinero. Que había permitido que su nombre y su imagen se usaran. Y que salirse ahora significaba exponerse a algo mucho peor que una investigación fiscal. Significaba convertirse en un enemigo de personas que no perdonan. Si esto es cierto, entonces Pepe Aguilar no es solo un acusado. Es una víctima. Pero una víctima que tomó decisiones. Que aceptó el dinero. Que disfrutó de los autos, del oro, de la vida de lujo. Y eso lo hace cómplice. Porque en algún momento, tuvo que haber sabido que algo no estaba bien. Y eligió no preguntar. El precio ya estaba pagado. Mientras tanto, las autoridades seguían trabajando. Congelaron cuentas bancarias. Aseguraron más propiedades. Citaron a declarar a contadores, abogados, administradores. Y cada interrogatorio revelaba un poco más del rompecabezas. Un rompecabezas que, por ahora, no tiene imagen completa. Pero que cada vez se parece más a una red de lavado de dinero donde el apellido Aguilar era solo una pieza, no el motor, pero una pieza esencial. Y aquí es donde la historia se pone incómoda. Porque si Pepe Aguilar es culpable, entonces hay que aceptar que un ícono de la cultura mexicana estaba involucrado en actividades criminales. Pero si Pepe Aguilar es inocente, entonces hay que aceptar que alguien lo usó, lo manipuló, lo convirtió en un testaferros sin que él pudiera defenderse. Y ambas opciones son dolorosas. Ambas destruyen la imagen que teníamos de él. Tal vez esa es la lección más dura de todas. Que no existen los intocables. Que no importa cuántos premios tengas, cuántos discos vendas, cuánto te ame el público. Si tomas decisiones equivocadas, si te rodeas de las personas incorrectas, si permites que tu nombre sea usado para cosas que no puedes controlar, el castigo llega. Y llega sin piedad. Pero había algo más que todavía no se había revelado. Y ese algo estaba a punto de cambiar todo el caso. Uno de los peritos que analizó los documentos encontrados en el compartimento secreto del auto hizo un descubrimiento inquietante. En varios de los contratos había una firma que no coincidía con la de Pepe Aguilar. Era similar. Casi idéntica. Pero con ligeras diferencias que solo un experto en grafología podría detectar. Eso significaba que alguien había estado firmando en nombre de Pepe sin que él lo supiera. O, peor aún, que Pepe había permitido que alguien más firmara en su nombre para tener negación plausible en caso de que todo saliera mal. Los abogados de Pepe inmediatamente se aferraron a ese detalle.
Dijeron que era la prueba definitiva de que él había sido víctima de fraude. Que alguien había usado su identidad sin su consentimiento. Que todo el caso debería ser reevaluado porque Pepe nunca firmó esos documentos. Pero los fiscales no lo vieron así. Para ellos, el hecho de que alguien más firmara en nombre de Pepe no lo exoneraba. Lo hacía aún más sospechoso. Porque implicaba un nivel de organización criminal donde todos sabían su rol, donde cada persona tenía una tarea específica, y donde Pepe, como figura pública, era la fachada perfecta. Y entonces llegó la pregunta que nadie quería hacer pero que todos pensaban: ¿cuántos artistas más están en la misma situación? ¿Cuántas figuras del espectáculo mexicano tienen estructuras financieras similares? ¿Cuántos apellidos famosos están protegiendo dinero que no pueden explicar? Porque este caso no comenzó con Pepe Aguilar. Y probablemente no terminará con él. Hay rumores, nunca confirmados pero persistentes, de que la investigación de Arfús no se limita a una sola familia. Que hay otros nombres en la lista. Otros artistas. Otros productores. Otras figuras que durante años han vivido muy por encima de lo que sus carreras podrían justificar. Pero que, por ahora, permanecen en las sombras, observando cómo se desarrolla el caso Aguilar, rezando para que su nombre no sea el siguiente en aparecer en los titulares. Lo que sí es seguro es que este caso ha cambiado algo fundamental en la relación entre el público mexicano y sus ídolos. Antes, la fama era un escudo. Ahora, es un reflector. Y bajo ese reflector, todo se ve. Las contradicciones. Las mentiras. Los secretos que durante años se guardaron detrás de sonrisas perfectas y discursos ensayados. Pepe Aguilar, el hombre que cantaba sobre el amor, sobre la tierra, sobre la familia, ahora es el hombre del que todos hablan por razones completamente distintas. No por su música. No por su legado. Sino por lo que las autoridades encontraron en una casa que, se suponía, nadie debería haber inspeccionado jamás. Y eso nos lleva a la zona gris. La parte de la historia que nadie puede explicar con certeza. Porque por más pruebas que haya, por más documentos incautados, por más testimonios anónimos, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿sabía Pepe exactamente lo que estaba pasando? ¿Era consciente de cada transacción, de cada cuenta, de cada empresa? ¿O fue un hombre exitoso que confió en las personas equivocadas y terminó atrapado en una red que no pudo controlar? La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Probablemente Pepe sabía algunas cosas pero no todas. Probablemente hizo preguntas pero no las suficientes. Probablemente vio señales de alarma pero eligió ignorarlas porque era más fácil, porque era más cómodo, porque cuestionar significaba admitir que algo estaba mal. Y admitir eso significaba destruir todo lo que había construido. Así funciona la negación. No es que no veas. Es que eliges no mirar. Y ahora, con todo expuesto, con cada detalle bajo escrutinio público, Pepe Aguilar se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Puede seguir negando. Puede aferrarse a la narrativa de la victimización. Puede culpar a otros y esperar que el sistema legal lo absuelva. O puede hacer algo que muy pocos en su posición tienen el valor de hacer: decir la verdad. Toda la verdad. Sin importar lo que cueste. Pero la verdad tiene un precio. Y ese precio es el legado. Porque si Pepe confiesa, si admite que sabía aunque fuera una parte de lo que estaba pasando, entonces se convierte oficialmente en un criminal a los ojos del público. Pierde todo. Los contratos, los patrocinios, el respeto, la admiración. Se convierte en un ejemplo de cómo la fama y el dinero pueden corromper incluso a los que parecían incorruptibles. Pero si no confiesa, si sigue negando, entonces vive el resto de su vida con la sombra de la duda. Con la gente preguntándose. Con medios persiguiéndolo. Con cada éxito futuro manchado por las sospechas del pasado. No hay salida fácil. Mientras tanto, las autoridades continúan su trabajo. No han cerrado el caso. No han emitido acusaciones formales todavía. Porque saben que cuando acuses a alguien como Pepe Aguilar, tienes que tener todo absolutamente blindado. Un solo error y la defensa lo usará para desmantelar todo el caso. Así que siguen investigando. Siguen entrevistando. Siguen rastreando dinero. Y cada día que pasa, el cerco se cierra un poco más. Hay quienes dicen que Pepe terminará negociando.
Que llegará a un acuerdo con la fiscalía. Que devolverá los activos, pagará una multa, aceptará una sentencia reducida y tratará de reconstruir su vida en privado. Es lo que hacen la mayoría en estos casos. Porque pelear hasta el final, ir a juicio, arriesgarse a una sentencia completa, es un riesgo que pocos están dispuestos a tomar. Sobre todo cuando hay tanto que perder. Pero también hay quienes creen que Pepe no se rendirá. Que peleará. Que usará cada recurso legal disponible. Que convertirá esto en una batalla mediática donde él es el héroe perseguido por un gobierno corrupto. Y que, al final, aunque pierda en los tribunales, ganará en la opinión pública. Porque en México, siempre habrá gente dispuesta a creer que el gobierno es el enemigo y que cualquier acusado es una víctima. La realidad es que nadie sabe cómo terminará esto. Lo que sí sabemos es que este caso ha destapado algo mucho más grande que un solo hombre, una sola familia, un solo apellido. Ha destapado décadas de complicidad silenciosa. De preguntas que nunca se hicieron. De señales que se ignoraron. De un sistema donde el espectáculo y el crimen podían convivir sin que nadie se atreviera a señalarlo. Y si este es el caso que finalmente cambia eso, si este es el momento donde México decide que ni siquiera sus ídolos más queridos están por encima de la ley, entonces tal vez algo bueno puede salir de todo este caos. Tal vez otros artistas, otros productores, otros empresarios del entretenimiento, verán lo que le pasó a Pepe Aguilar y pensarán dos veces antes de aceptar dinero que no pueden explicar. Antes de firmar contratos que no entienden. Antes de confiar en personas que solo los ven como fachadas. Tal vez. O tal vez esto terminará como siempre. Con una condena mediática pero sin consecuencias reales. Con un acuerdo bajo la mesa. Con todo volviendo a la normalidad en unos meses. Con Pepe Aguilar regresando a los escenarios, con una imagen dañada pero no destruida, y con el público dispuesto a perdonar porque al final del día, a la gente le gusta creer en la redención. Porque esa es la paradoja del espectáculo. No importa cuántas veces caigas. Si sabes cómo contar la historia correcta, siempre puedes volver. Pero hay algo que Pepe Aguilar no puede recuperar, sin importar lo que pase con el caso legal. Y eso es la confianza. La imagen del hombre que heredó un legado y lo cuidó con dignidad. Del padre de familia que enseñó valores. Del artista que nunca vendió su alma. Esa imagen está rota. Y los pedazos rotos nunca vuelven a encajar de la misma forma. Sus hijos lo saben. Ángela Aguilar, que estaba en la cima de su carrera, ahora tiene que responder preguntas sobre su padre en cada entrevista. Tiene que defenderse de acusaciones que no son suyas. Tiene que cargar con un apellido que antes era un privilegio y ahora es un peso. Y eso no es justo. Pero así es como funciona. Los hijos siempre pagan por los errores de los padres. Leonardo Aguilar, el otro hijo de Pepe que había intentado construir su propia carrera musical lejos de los reflectores más intensos, de repente se encontró arrastrado al centro de la tormenta. Sus presentaciones, que habían estado creciendo en popularidad, comenzaron a vaciarse. Los promotores cancelaban contratos citando circunstancias imprevistas. Y en las redes sociales, cada publicación que hacía se llenaba de comentarios preguntando por su padre, exigiendo explicaciones, acusándolo de ser cómplice. Leonardo no había hecho nada. No tenía nada que ver con las empresas, con el oro, con los autos. Pero llevaba el apellido. Y eso era suficiente para ser juzgado. Emiliano, el hijo menor, todavía en la adolescencia, tuvo que enfrentar algo que ningún joven debería experimentar, ver cómo su padre, su héroe, se convertía en el centro de un escándalo nacional. Compañeros de escuela que antes lo admiraban ahora lo miraban diferente. Algunos con lástima. Otros con desprecio. Y los más crueles con burla. Las redes sociales son implacables con los hijos de figuras públicas, y Emiliano descubrió de la forma más dura que la inocencia por asociación no existe en el tribunal de la opinión pública. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más dolorosos de esta historia. El daño colateral. Las vidas que se rompen alrededor del acusado principal. Porque Pepe Aguilar no vivía solo. Tenía una familia. Tenía empleados que dependían de él. Tenía músicos en su banda que habían construido sus carreras tocando con él. Tenía técnicos, roadies, managers, asistentes.
Personas que no sabían nada de empresas fantasma ni de oro escondido, pero que de repente se quedaron sin trabajo porque las giras fueron canceladas, porque los contratos se cayeron, porque nadie quería asociarse con el apellido Aguilar. Una de las coristas que había trabajado con Pepe durante más de una década habló anónimamente con un podcast independiente. Contó que nunca vio nada sospechoso. Que Pepe siempre fue profesional, puntual con los pagos, respetuoso con su equipo. Que las giras eran trabajo duro pero honesto. Y que ahora, por cosas que ella nunca vio ni supo, estaba sin empleo, con facturas que pagar y un currículum manchado por haber trabajado con alguien bajo investigación. No es justo, dijo entre lágrimas. Yo solo cantaba. Solo hacía mi trabajo. Y ahora nadie me quiere contratar porque estuve en el equipo de Pepe Aguilar. Esa es la realidad invisible de estos escándalos. Los titulares hablan del famoso. De los millones incautados. De las propiedades lujosas. Pero nadie cuenta cuántas familias normales, trabajadoras, honestas, pierden su sustento porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que nadie había anticipado era cómo este caso comenzaría a revelar grietas en toda la industria. Porque una vez que las autoridades empezaron a investigar a fondo las finanzas de Pepe Aguilar, descubrieron conexiones con otras figuras del entretenimiento. No conexiones criminales necesariamente, pero sí financieras. Inversionistas compartidos. Empresas con accionistas comunes. Redes de negocios que cruzaban entre diferentes artistas, productores y promotores. Y eso levantó más preguntas. Un promotor de conciertos que había trabajado con varias de las grandes estrellas de la música regional mexicana fue citado a declarar. No como acusado, sino como testigo. Y lo que reveló en ese interrogatorio, aunque protegido por el secreto de la investigación, comenzó a filtrarse en fragmentos a medios especializados. Habló de cómo funcionaba realmente el negocio de los conciertos. De boletos vendidos en efectivo que nunca entraban a los registros oficiales. De inversionistas privados que ponían dinero para financiar giras completas a cambio de porcentajes que parecían desproporcionadamente altos para el riesgo asumido. De pagos que se hacían en efectivo, en maletas, en estacionamientos de hoteles. Nada de eso era necesariamente ilegal. El negocio del entretenimiento siempre ha operado con cierta informalidad. Pero cuando juntas todos esos fragmentos, cuando ves el patrón completo, empiezas a entender cómo alguien podría usar esa industria para lavar dinero sin que nadie se diera cuenta. O peor, con todos dándose cuenta pero eligiendo no ver. Y entonces surgió una pregunta incómoda que comenzó a circular entre periodistas de investigación: ¿cuántos de los grandes éxitos de la música regional mexicana en las últimas 2 décadas fueron financiados con dinero limpio? No es una pregunta que alguien quiera responder. Porque la respuesta implica que potencialmente toda una generación de artistas, muchos de ellos talentosos y trabajadores, podrían haber sido, sin saberlo, parte de una maquinaria de lavado de dinero. Que sus carreras, sus éxitos, sus fortunas, estaban construidas sobre una base que no era lo que parecía. Pero había algo que todavía no había salido a la luz y que cambiaría todo. Uno de los contadores que había trabajado brevemente para una de las empresas vinculadas a Pepe Aguilar decidió cooperar con las autoridades. No por altruismo. No por justicia. Sino porque sabía que si no hablaba primero, eventualmente lo implicarían como cómplice. Y lo que reveló fue devastador. Según su testimonio, protegido bajo acuerdo de inmunidad, las empresas no solo movían dinero. También servían para inflar artificialmente los ingresos reportados de ciertas giras y eventos. El esquema era relativamente simple pero efectivo: organizaban conciertos donde el aforo real y los boletos vendidos realmente nunca coincidían con las cifras reportadas. Habían eventos donde se reportaban 10.000 asistentes pero en realidad apenas llegaban 3.000. La diferencia era dinero que entraba legalmente, como ingresos por taquilla, pero que en realidad venía de otras fuentes. Ese dinero luego se distribuía. Una parte para los artistas como pago legítimo. Otra parte para los organizadores y promotores. Y el resto desaparecía en la red de empresas, moviéndose entre cuentas hasta que su origen se volvía imposible de rastrear. Y lo más perturbador, según este contador, el esquema no era único de Pepe Aguilar. Era un modelo que se replicaba en toda la industria. Con diferentes nombres. Diferentes empresas. Diferentes artistas. Pero el mismo sistema.
Si esto es cierto, entonces el caso de Pepe Aguilar no es la excepción. Es apenas la primera ficha de dominó en caer. Y eso aterraba a muchas personas en la industria del entretenimiento. Porque si las autoridades seguían jalando de ese hilo, si seguían investigando, si seguían haciendo preguntas, el escándalo podría crecer hasta dimensiones inimaginables. Podría implicar a artistas que venden millones de discos, a productores que controlan imperios mediáticos, a empresas de entretenimiento que cotizan en bolsa, a inversionistas con conexiones políticas. El daño potencial era incalculable. Así que comenzó una campaña silenciosa pero efectiva para contener el caso. No para defender a Pepe Aguilar específicamente, sino para asegurarse de que la investigación no se expandiera más allá de él. Abogados poderosos comenzaron a presionar. Medios afines comenzaron a publicar artículos cuestionando los métodos de Arfush. Políticos comenzaron a hacer declaraciones ambiguas sobre el respeto a las garantías individuales y los excesos de la autoridad. Todo sin mencionar directamente a Pepe, pero todos entendían el mensaje: hasta aquí. No más lejos. Pero Arfush no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Había enfrentado cosas peores en su carrera. Había sobrevivido a un atentado que dejó su cuerpo marcado con balas. Y después de eso, las presiones políticas y mediáticas le parecían casi triviales. Así que siguió. Siguió investigando. Siguió pidiendo documentos. Siguió citando testigos. Y cada día que pasaba, Pepe Aguilar se hundía más en el silencio. No daba entrevistas. No hacía declaraciones. No aparecía en público. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de fotos de familia, de promociones de conciertos, de momentos cotidianos, se quedaron congeladas en el tiempo. La última publicación era de días antes del cateo, una foto con sus hijos, sonriendo, con un mensaje sobre la importancia de la familia. Los comentarios en esa publicación se habían convertido en un campo de batalla. Fans defendiéndolo. Críticos atacándolo. Teorías conspirativas. Memes crueles. Todo el espectro de la reacción humana condensado en una sección de comentarios. Y mientras Pepe se escondía, el mundo seguía girando. Otros artistas seguían llenando estadios. Otros escándalos capturaban la atención mediática. La vida continuaba. Pero para la familia Aguilar, el tiempo se había detenido. Vivían en un limbo. Sin saber si habría acusaciones formales. Sin saber si habría un juicio. Sin saber si esto terminaría en semanas, meses o años. La esposa de Pepe, Anneliz Álvarez Alcalá, que siempre había mantenido un perfil bajo, alejada de los reflectores, de repente se convirtió en objeto de especulación. Algunos medios sugerían que ella sabía todo. Que era parte activa de las empresas. Que tal vez incluso era quien realmente manejaba las finanzas mientras Pepe se enfocaba en la música. Otros la pintaban como una víctima inocente, una esposa engañada que descubrió la verdad al mismo tiempo que el público. La realidad, como siempre, probablemente estaba en algún punto intermedio. Anneliz no era tonta. Había estado casada con Pepe durante décadas. Había visto el crecimiento de su imperio. Había disfrutado de los beneficios. ¿Sabía exactamente de dónde venía cada peso? Probablemente no. ¿Tenía sospechas de que algunas cosas no eran completamente transparentes? Es difícil creer que no. Pero esa es la zona gris donde viven muchas esposas de hombres poderosos. Saben lo suficiente para entender que algo no está completamente limpio. Pero no saben lo suficiente, o no quieren saber lo suficiente, para ser culpables. Es una posición cómoda hasta que deja de serlo. Y para Anneliz, ese momento había llegado. Mientras tanto, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad, el equipo de investigadores seguía trabajando sin descanso. Habían formado un grupo especializado dedicado exclusivamente al caso Aguilar. Expertos en delitos financieros, en lavado de dinero, en estructuras corporativas complejas. Y lo que estaban descubriendo superaba lo que habían imaginado inicialmente. No se trataba solo de esconder dinero. Se trataba de un sistema sofisticado diseñado para dar apariencia de legitimidad a operaciones que no lo eran. Las empresas vinculadas a Pepe tenían todas las características de negocios legítimos. Tenían oficinas físicas, aunque pequeñas.
Tenían empleados, aunque pocos. Tenían registros contables, aunque creativos. Presentaban declaraciones fiscales, aunque incompletas. Todo diseñado para pasar auditorías superficiales pero desmoronarse bajo escrutinio profundo. Y había algo más. Algo que los investigadores encontraron casi por accidente. Entre los documentos incautados había una memoria USB. Pequeña. Fácil de pasar por alto. Estaba escondida dentro de un compartimento falso en uno de los autos, junto con los papeles. Al principio, los peritos pensaron que estaría encriptada. Que sería imposible acceder a su contenido sin contraseñas complejas. Pero cuando la conectaron a una computadora forense, descubrieron que no tenía ninguna protección. El contenido estaba completamente accesible. Como si quien la escondió nunca imaginó que sería encontrada. Dentro había archivos de Excel. Cientos de hojas de cálculo con registros detallados de transacciones. Fechas. Montos. Nombres en clave. Conceptos vagos. Y lo más importante, una columna que parecía indicar el origen real del dinero. No decía explícitamente lavado de dinero o procedencia ilícita. Pero usaba códigos que, después de ser analizados por expertos en inteligencia financiera, claramente indicaban fuentes que no eran musicales. Había entradas que los investigadores interpretaron como referencias a operaciones inmobiliarias turbias. Otras que parecían vinculadas a préstamos de fuentes no bancarias con tasas de interés imposibles en el mercado legal. Y algunas, las más preocupantes, que parecían conectar con nombres que estaban en otras investigaciones completamente diferentes. Investigaciones relacionadas con crimen organizado. Eso cambió todo. Porque una cosa es la evasión fiscal. Otra cosa es el lavado de dinero de fuentes desconocidas. Pero si había aunque fuera una pizca de evidencia de que ese dinero venía de actividades criminales organizadas, entonces el caso dejaba de ser sobre finanzas y se convertía en algo mucho más grave. Se convertía en un caso de crimen organizado. Y eso implicaba penas mucho más severas. Procedimientos legales mucho más agresivos. Y casi cero posibilidad de negociación. Los fiscales sabían que tenían que ser extremadamente cuidadosos con esto. Porque hacer una acusación de vínculos con el crimen organizado contra una figura como Pepe Aguilar sin pruebas absolutamente sólidas sería un desastre. Generaría una reacción pública enorme. Acusaciones de persecución política. Protestas. Y si no podían probarlo en corte, destruiría toda la credibilidad de la investigación. Así que decidieron mantener ese aspecto en secreto por ahora. Seguir investigando. Seguir rastreando cada nombre en clave en esas hojas de cálculo. Seguir conectando puntos. Hasta tener un caso absolutamente blindado. Pero los secretos en México nunca duran mucho. Y eventualmente, alguien filtró que había nuevos elementos en la investigación que cambiaban significativamente la naturaleza del caso. No dijeron qué elementos. No dijeron cómo cambiaba. Pero fue suficiente para que los medios explotaran con especulación. Las teorías se volvieron más extremas. Algunos decían que Pepe había sido amenazado por el crimen organizado y forzado a lavar dinero. Otros decían que había sido socio voluntario en operaciones criminales durante años. Y otros, los más conspirativos, decían que todo era un montaje del gobierno para distraer de otros escándalos políticos más graves. En medio de todo ese ruido, la verdad se volvía cada vez más difícil de discernir. Y Pepe seguía en silencio. Sus abogados habían emitido otro comunicado. Este era más técnico. Más agresivo. Acusaban a las autoridades de filtrar información selectivamente para dañar la reputación de su cliente. Exigían que se investigara quién estaba haciendo las filtraciones. Amenazaban con demandas por daño moral. Pero no abordaban las acusaciones sustanciales. No explicaban el oro. No explicaban los autos. No explicaban las empresas fantasma. Solo atacaban el proceso. Esa es una estrategia legal común. Cuando no puedes refutar los hechos, atacas el procedimiento. Y puede funcionar. Pero también puede verse como una admisión implícita de culpabilidad. Porque si fueras verdaderamente inocente, ¿no querrías que toda la información saliera a la luz para demostrar tu inocencia?
¿No cooperarías completamente para limpiar tu nombre lo más rápido posible? Pero Pepe no estaba cooperando. Según fuentes dentro de la investigación, se había negado a declarar voluntariamente. Había ejercido todos sus derechos constitucionales. Lo cual era completamente legal y legítimo. Pero en el tribunal de la opinión pública, se veía como alguien que tenía algo que esconder. Y entonces, justo cuando parecía que el caso no podía volverse más complejo, apareció un nuevo elemento completamente inesperado. Una mujer se presentó ante las autoridades. No era famosa. No era parte de la industria del entretenimiento. Era una contadora jubilada que había trabajado décadas atrás en una de las empresas que ahora estaban siendo investigadas. Y traía consigo documentos que había guardado durante años. Documentos que, según ella, probaban que el esquema de lavado de dinero a través del entretenimiento no había comenzado con Pepe Aguilar. Había comenzado con su padre, Antonio Aguilar. Esa revelación fue como una bomba. Antonio Aguilar era una leyenda intocable. El Charro de México. Un ícono no solo de la música sino de la cultura mexicana. Había muerto hacía años, querido y respetado por millones. Y ahora esta mujer estaba sugiriendo que el Imperio Aguilar, el legendario apellido, estaba construido desde su origen sobre actividades financieras cuestionables. Los abogados de la familia Aguilar respondieron inmediatamente. Dijeron que la mujer era una extorsionadora. Que estaba mintiendo para obtener dinero o notoriedad. Que los documentos que presentaba eran falsificados. Que era una campaña para destruir no solo a Pepe sino el legado completo de una familia que había dado tanto a México. Pero las autoridades tomaron los documentos en serio. Los enviaron a análisis forense. Y los resultados fueron inquietantes. El papel era de la época correcta. La tinta era de la época correcta. Las firmas parecían auténticas. Y el contenido, aunque no probaba nada criminal por sí solo, mostraba un patrón de transacciones financieras inusuales que databan de décadas atrás. Si esto era real, entonces la pregunta ya no era si Pepe Aguilar había cometido un error o había tomado malas decisiones. La pregunta era si había heredado un sistema, un imperio construido sobre bases que nunca fueron completamente limpias, y simplemente había continuado lo que su padre empezó. Esa posibilidad cambiaba la narrativa por completo. Porque convertía a Pepe no en el villano que destruyó un legado honorable, sino en el hijo que heredó problemas que no creó. Eso generaba cierta simpatía. Cierta comprensión. La imagen de un hombre atrapado por las decisiones de generaciones anteriores, tratando de mantener a flote un imperio que descubrió estaba construido sobre arena. Pero también planteaba preguntas incómodas. Si Pepe sabía que el dinero de su familia tenía orígenes cuestionables, ¿no tenía la obligación moral de limpiarlo? ¿De hacer las cosas bien? ¿O es que una vez que estás dentro de ese sistema, una vez que has disfrutado de sus beneficios, es imposible salir sin destruir todo? La familia Aguilar pidió que los documentos presentados por la contadora no se hicieran públicos. Argumentaron que difamarían la memoria de Antonio Aguilar, que no podía defenderse. Y tenían razón en algo, Antonio estaba muerto. No podía ser juzgado. No podía explicar sus decisiones. Hacer públicas acusaciones contra alguien que no puede responder es éticamente cuestionable. Pero las autoridades tenían una obligación. Si esos documentos mostraban el origen de una red criminal que seguía operando, no podían simplemente ignorarlos por respeto a los muertos. La justicia no se detiene en la tumba. Así que se encontraron en una posición difícil. Usar los documentos como parte de la investigación contra Pepe, pero tratar de hacerlo sin destruir públicamente el legado de Antonio. Es un balance casi imposible. Porque en un juicio, todo sale a la luz. No hay secretos que se puedan mantener. Y mientras las autoridades navegaban esa decisión, la familia Aguilar enfrentaba su propia crisis interna. Porque ahora no solo tenían que defender a Pepe. Tenían que decidir si defendían también la memoria de Antonio. Y esa decisión dividió a la familia. Algunos querían salir públicamente y contar toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Creían que la única forma de salvar algo del apellido Aguilar era con transparencia total. Admitir errores. Pedir perdón. Tratar de hacer las paces con el público. Otros querían pelear cada acusación. Negar todo. Atacar a cada acusador.
Usar cada recurso legal disponible para proteger el apellido a toda costa. Creían que admitir cualquier error sería el fin. Que el público no perdona. Que la única estrategia era la defensa total. Esa división interna comenzó a filtrarse. Medios reportaron tensiones familiares. Desacuerdos sobre la estrategia legal. Fractura en el clan Aguilar. Y cada reporte debilitaba más la posición de Pepe. Porque si ni siquiera su propia familia estaba unida en su defensa, ¿cómo podían esperar que el público creyera en su inocencia? Ángela Aguilar, atrapada en medio de todo esto, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Publicó un vídeo en redes sociales. Corto. Directo. Emocional. No defendió a su padre. No atacó a las autoridades. Simplemente dijo que estaba dolida, confundida y asustada. Que amaba a su familia pero que no sabía que era real y que no. Que necesitaba tiempo para procesar todo. Y pidió privacidad. Ese vídeo fue visto millones de veces en horas. Y generó una reacción mixta. Algunos la elogiaron por su honestidad. Por no simplemente repetir los comunicados de los abogados. Por mostrar vulnerabilidad real. Otros la criticaron. Dijeron que estaba abandonando a su padre en el momento en que más la necesitaba. Que debería estar defendiéndolo sin condiciones. Pero lo que realmente hizo ese vídeo fue humanizar la situación. Recordarle a la gente que detrás de los titulares sensacionalistas había personas reales. Una hija que no sabía si su padre era culpable o inocente. Una familia destrozada. Vidas que nunca volverían a ser las mismas sin importar cómo terminara el caso legal. Y tal vez eso era lo más trágico de todo. Que incluso si Pepe Aguilar fuera completamente exonerado mañana, el daño ya estaba hecho. La duda ya había sido sembrada. La confianza ya estaba rota. El apellido ya estaba manchado. Porque vivimos en una era donde la acusación es casi tan poderosa como la condena. Donde el escándalo deja cicatrices permanentes sin importar el veredicto final. Pepe Aguilar lo sabía. Sus abogados lo sabían. Su familia lo sabía. Y esa conciencia hacía todo más pesado. Porque no estaban solo peleando un caso legal. Estaban peleando por algo mucho más intangible y mucho más importante, su lugar en la historia de México. Y ese lugar, que una vez pareció asegurado como el heredero digno de dos leyendas, ahora pendía de un hilo. Un hilo que cada día se volvía más delgado. Pero lo peor aún no había llegado. Porque en medio de toda esta tormenta, surgió una nueva revelación que nadie anticipó. Uno de los músicos que había sido parte de la banda de Pepe Aguilar durante años decidió hablar. No anónimamente. Con nombre completo. Frente a cámaras. Dio una entrevista a un medio independiente donde confesó algo que cambiaría nuevamente la percepción del caso. Dijo que en varias ocasiones, durante giras por Estados Unidos, había sido testigo de cómo después de los conciertos se reunían con personas que claramente no eran fans ni empresarios musicales. Personas que llegaban en autos ostentosos, con guardaespaldas, con una actitud que no dejaba dudas de que estaban en negocios que no eran legales. Y que en esas reuniones, que siempre ocurrían en privado, se intercambiaban maletas. Maletas que parecían pesadas. Maletas que nadie del equipo musical jamás podía ver qué contenían. Según este músico, él nunca preguntó. Porque aprendió rápido que hacer preguntas era una forma de perder el trabajo. Pero sabía. Como todos en el equipo sabían. Que algo no estaba bien. Que esas reuniones no eran normales. Que las maletas no contenían partituras. ¿Por qué decidió hablar ahora? Dijo que porque tenía hijos. Y que no quería que crecieran pensando que su padre había sido cómplice de algo malo por quedarse callado. Que había luchado con su conciencia durante años. Y que el cateo, las investigaciones, todo lo que estaba saliendo a la luz, le hizo darse cuenta de que el silencio también es complicidad. Esa entrevista fue devastadora. Los abogados de Pepe respondieron diciendo que el músico estaba resentido porque había sido despedido años atrás. Que estaba buscando venganza. Que su testimonio no tenía valor porque no tenía pruebas físicas de nada. Solo alegaciones vagas sobre maletas y reuniones que podían significar cualquier cosa. Pero el daño estaba hecho.
Porque ahora había un rostro. Un nombre. Alguien dispuesto a testificar bajo juramento sobre lo que había visto. Y eso hacía mucho más difícil descartar las acusaciones como simples rumores o conspiraciones. Las autoridades inmediatamente citaron al músico a declarar formalmente. Querían cada detalle. Fechas. Lugares. Descripciones de las personas que se reunían con Pepe. Todo. Porque si podían verificar aunque sea una fracción de lo que estaba alegando, tendrían la conexión directa que necesitaban para demostrar que Pepe no era solo un hombre que tenía activos no declarados, sino alguien que activamente participaba en operaciones de lavado de dinero. Y eso, legalmente, es la diferencia entre años de cárcel y décadas de cárcel. Mientras todo esto se desarrollaba, la presión sobre Arfús crecía exponencialmente. Políticos de varios partidos comenzaron a cuestionar abiertamente la investigación. Algunos lo acusaban de buscar protagonismo mediático a costa de destruir figuras culturales importantes. Otros sugerían que estaba siendo usado por intereses políticos para atacar selectivamente a ciertas familias mientras protegía a otras igual de cuestionables. Arfús respondió en una conferencia de prensa que se volvió viral. Con voz firme y sin titubeos dijo: «Yo no elijo a quien investigar basándome en su apellido o su fama. Investigo cuando hay evidencia de posibles delitos. Y sigo esa evidencia hasta donde me lleve. Si eso incomoda a algunos, lo lamento. Pero mi trabajo no es hacer amigos. Mi trabajo es hacer cumplir la ley». Esas palabras resonaron. Para algunos, eran las palabras de un héroe. Un funcionario que finalmente tenía el valor de tocar a los intocables. Para otros, eran las palabras de un hombre en una cruzada personal sin importar a cuántos destruyera en el camino. La verdad, como siempre, probablemente estaba en el medio. Y en medio de todo este caos legal, mediático y familiar, Pepe Aguilar finalmente hizo algo que nadie esperaba. Después de semanas de silencio total, después de comunicarse solo a través de abogados, después de evitar cualquier aparición pública, publicó un mensaje en su cuenta personal de redes sociales. No fue un comunicado legal. No fue un texto cuidadosamente revisado por abogados. Fue algo mucho más personal. Escribió sobre su padre. Sobre lo que Antonio Aguilar le había enseñado. Sobre el peso de heredar un apellido legendario. Sobre cómo toda su vida había intentado estar a la altura de ese legado. Y sobre cómo, en algún momento, había tomado decisiones de las que ahora se arrepentía. No especificó qué decisiones. No admitió ningún delito específico. Pero había algo en el tono, algo en las palabras elegidas, que sonaba a un hombre comenzando a rendirse. Terminó el mensaje diciendo: «Enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Pero quiero que mis hijos sepan que su abuelo era un hombre bueno. Y que yo, con todos mis errores, siempre los he amado por encima de todo». Ese mensaje recibió millones de interacciones. Comentarios divididos. Algunos vieron en él una admisión implícita de culpabilidad. Otros vieron a un hombre quebrado, humano, vulnerable. Y algunos simplemente vieron a un padre desesperado tratando de proteger a sus hijos del huracán que él mismo, de una forma u otra, había creado. Los abogados de Pepe estaban furiosos con ese mensaje. Porque en un caso legal, todo lo que dices puede y será usado en tu contra. Y aunque Pepe no había admitido nada concreto, el tono de arrepentimiento podía ser interpretado por un fiscal como evidencia de conciencia de culpabilidad. Pero tal vez Pepe ya no le importaba. Tal vez había llegado a un punto donde el veredicto de la historia era más importante que el veredicto de un juez. Tal vez entendió que podía ganar en los tribunales y perder en la opinión pública, o viceversa. Y tuvo que elegir qué batalla pelear. Eligió pelear por su humanidad. Y en ese momento, algo cambió en cómo algunas personas veían el caso. Porque el Pepe Aguilar de ese mensaje no era el ícono intocable. No era el millonario con autos de lujo y oro escondido. Era un hombre asustado. Un padre preocupado. Un hijo tratando de proteger la memoria de su padre mientras enfrentaba sus propios demonios. Eso no lo hacía inocente. Pero lo hacía humano. Y esa humanidad, esa vulnerabilidad, era algo que muchas personas podían relacionar. Porque todos hemos tomado decisiones cuestionables. Todos hemos confiado en las personas equivocadas. Todos hemos guardado secretos que sabíamos que algún día podrían explotar.
La diferencia es que cuando nuestros secretos explotan, no es en los titulares nacionales. No afecta a miles de personas. No destruye legados. Pero el dolor, el miedo, la vergüenza, son los mismos. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a perdonar. Muchos veían ese mensaje como una manipulación emocional. Un intento de generar simpatía para influir en la opinión pública, y eventualmente, en cualquier jurado que pudiera juzgarlo. Una estrategia cínica disfrazada de honestidad. Y quizás tenían razón. Quizás ese mensaje fue calculado. Escrito con la ayuda de consultores de imagen. Diseñado específicamente para generar exactamente la reacción que generó. En el mundo del espectáculo, nada es completamente espontáneo. Todo es performance, incluso la vulnerabilidad. Pero también es posible que fuera genuino. Que Pepe realmente estuviera quebrándose bajo el peso de todo. Que necesitara decir esas palabras más para sí mismo que para el público. Que fuera su forma de comenzar a hacer las paces con lo que estaba enfrentando. La verdad sobre las intenciones detrás de ese mensaje, como tantas otras verdades en este caso, probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que después de ese mensaje, algo en la conversación pública cambió. Las posturas se suavizaron un poco. Incluso algunos de los críticos más duros comenzaron a hablar no solo sobre castigo sino sobre justicia restaurativa. Sobre la posibilidad de que si Pepe cooperaba completamente, si devolvía lo que no le pertenecía, si confesaba todo lo que sabía, tal vez podría haber un camino hacia la redención. Tal vez. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has escuchado cada detalle, cada revelación, cada vuelta que ha dado este caso, entonces ya no eres un simple espectador. Eres alguien que busca la verdad. Alguien que no se conforma con las versiones superficiales que dan los medios tradicionales. Alguien que quiere entender lo que realmente pasa detrás de las cortinas del poder y la fama. Y si eres esa persona, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Porque casos como este no terminan con un vídeo. Siguen desarrollándose. Y vamos a estar aquí para contarte cada nuevo detalle, cada nueva revelación, cada giro que nadie más se atreve a mostrar. No dejes que te cuenten la historia. Conócela completa. Suscríbete. Ahora, mientras la investigación seguía su curso, comenzaron a surgir las consecuencias secundarias que nadie había anticipado completamente. La industria de la música regional mexicana, que durante décadas había operado con relativa opacidad, de repente se encontró bajo un escrutinio que nunca había experimentado. Promotores de conciertos comenzaron a recibir auditorías fiscales sorpresa. Productores musicales vieron cómo sus cuentas bancarias eran revisadas con lupa. Sellos discográficos tuvieron que presentar documentación sobre transacciones que databan de años atrás. Y todo porque el caso Aguilar había abierto una caja de Pandora. Había mostrado cómo se podía usar el entretenimiento para lavar dinero. Y ahora las autoridades querían saber quién más lo estaba haciendo. Algunos en la industria comenzaron a distanciarse públicamente de Pepe. Artistas con los que había colaborado borraban fotos de redes sociales. Productores que habían trabajado con él emitían comunicados diciendo que sus relaciones eran estrictamente profesionales y que nunca tuvieron conocimiento de irregularidades. Sellos discográficos revisaban contratos para ver cómo podían terminar asociaciones sin enfrentar demandas. Era la típica huida de ratas de un barco hundiéndose. Todos querían salvar su propia reputación, sin importar lo que eso significara para Pepe. Pero había algunos que se mantuvieron leales. No muchos. Pero había artistas que públicamente dijeron que seguían creyendo en la inocencia de Pepe. Que lo conocían como persona y sabían que no era capaz de lo que se le acusaba. Eran una minoría. Y su lealtad les costaba. Recibían críticas en redes. Enfrentaban preguntas incómodas en entrevistas. Algunos incluso vieron cancelarse presentaciones porque los organizadores no querían la controversia. Pero se mantuvieron firmes. Porque creían que eso era lo correcto. O porque le debían tanto a Pepe que no podían abandonarlo. O simplemente porque entendían que algún día podrían estar en su posición y esperarían que alguien también defendiera su humanidad. Entre esos pocos leales estaba Vicente Fernández Jr., hijo de otra leyenda de la música ranchera.
Publicó un mensaje donde recordó cómo su propio padre había enfrentado escándalos y acusaciones. Como el apellido Fernández también había sido arrastrado por el lodo en diferentes momentos. Y cómo, al final, la verdad había prevalecido. No comparó directamente los casos. No dijo que Pepe fuera inocente. Solo dijo que merecía la presunción de inocencia hasta que se probara lo contrario. Ese mensaje generó su propia controversia. Algunos lo elogiaron como un acto de verdadera fraternidad artística. Otros lo criticaron como proteccionismo entre élites. Pero independientemente de cómo se interpretara, recordó algo importante, que detrás de cada escándalo hay una persona. Y que esa persona merece ser tratada con dignidad básica, sin importar de qué se le acuse. Mientras tanto, las autoridades seguían construyendo su caso. Habían identificado a varios de los nombres en clave en las hojas de cálculo encontradas en la memoria USB. Algunos eran empresarios con historiales turbios. Otros eran figuras completamente desconocidas que, al investigarlas, resultaron ser testaferros de operaciones más grandes. Y algunos, los más preocupantes, tenían vínculos confirmados con organizaciones criminales. Si podían trazar una línea directa entre Pepe Aguilar y alguna de esas organizaciones, el caso dejaría de ser sobre finanzas y se convertiría en crimen organizado. Y eso cambiaría todo. Pero trazar esa línea era más difícil de lo que parecía. Porque las estructuras estaban diseñadas específicamente para evitar conexiones directas. Había capas y capas de intermediarios. Empresas que poseían otras empresas. Transferencias que pasaban por 4 o 5 cuentas diferentes antes de llegar a su destino. Todo diseñado para que si algún eslabón de la cadena era descubierto, los demás permanecieran ocultos. Era un laberinto financiero. Y desenredarlo requería tiempo, recursos y una paciencia que el público no tenía. Porque el público quería respuestas ahora. Querían saber si Pepe era culpable o inocente. Querían un veredicto claro. Un final definitivo. Pero la justicia real no funciona así. La justicia real es lenta. Es meticulosa. Es frustrante. Y en esa frustración, las teorías conspirativas florecían. Había quienes decían que Pepe era solo una distracción. Que el gobierno estaba usando su caso para desviar la atención de escándalos políticos más graves. Que todo el cateo, toda la investigación, era teatro diseñado para mostrar que se estaba haciendo algo contra la corrupción mientras los verdaderos corruptos seguían intocables. Había quienes decían que Pepe estaba siendo usado como ejemplo. Que las autoridades sabían que no podían tocar a los verdaderos peces gordos, los políticos y empresarios realmente poderosos, así que atacaban a figuras del entretenimiento para simular que estaban haciendo su trabajo. Y había quienes, en el extremo opuesto, decían que Pepe era solo la punta del iceberg. Que esto iba mucho más profundo. Que eventualmente implicaría a docenas o cientos de personas. Que terminaría exponiendo toda una red de corrupción que conectaba entretenimiento, política y crimen organizado. ¿Cuál de estas teorías era cierta? Si alguna lo era, nadie lo sabía con certeza. Pero todas circulaban con igual fuerza. Todas encontraban audiencias que las creían fervientemente. Y en ese mar de desinformación, especulación y teorías, la verdad se volvía cada vez más difícil de encontrar. Para Pepe Aguilar, atrapado en el centro de todo esto, la realidad debía ser surrealista. Ver tu vida convertida en entretenimiento. Ver tu nombre en cada portal de noticias. Ver memes crueles sobre ti circulando en redes sociales. Ver a desconocidos debatir apasionadamente sobre si eres culpable o inocente sin conocerte realmente. Y lo peor, ver a tu familia sufrir. Ver a tus hijos enfrentar burlas. Ver a tu esposa envejecer años en semanas por el estrés. Ver el apellido que heredaste, el legado de tus padres, convertirse en sinónimo de escándalo. Ese es el precio real de la fama cuando todo sale mal. No es solo el dinero que pierdes. No es solo la libertad que podrías perder. Es ver cómo todo lo que construiste, todo lo que significabas para millones de personas, se desmorona frente a tus ojos. Y no poder hacer nada para detenerlo. Porque una vez que la máquina mediática se activa, una vez que el escándalo alcanza masa crítica, no hay forma de pararlo. Solo puedes aguantar. Resistir. Esperar que eventualmente pase.
sabiendo que cuando pase, nunca volverás a ser quien eras antes. Pepe Aguilar lo sabía. Y probablemente, en sus momentos de soledad, se preguntaba si había valido la pena. Si los autos, el oro, la vida de lujo, si todo eso había valido la pena por lo que ahora estaba pagando. La respuesta, por supuesto, era no. Nunca vale la pena. Pero esa es una lección que solo se aprende cuando es demasiado tarde para cambiar las decisiones que te llevaron ahí. Y ahora bien, la lección obvia aquí es que el dinero fácil siempre tiene un costo. Que cuando aceptas riqueza sin hacer preguntas, eventualmente las preguntas te alcanzan. Que ninguna carrera, por exitosa que sea, puede protegerte si construyes tu vida sobre mentiras. Eso es lo que todos ya sabían. Lo que todos intuían. Pero hay otra lección. Una más incómoda. Una que nadie quiere admitir. Y es que todos somos cómplices. Porque durante años, vimos a Pepe Aguilar con sus camionetas de lujo, con sus mansiones, con su estilo de vida ostentoso, y nunca preguntamos nada. Lo admiramos. Lo aplaudimos. Compramos sus discos. Llenamos sus conciertos. Le dimos nuestra atención, nuestro dinero, nuestra fe. Y en ningún momento nos detuvimos a pensar, ¿de dónde sale todo esto? ¿Realmente la música paga tanto? ¿O estamos eligiendo no ver porque es más cómodo creer en el cuento de hadas? Así funciona la complicidad cultural. No es que seamos malos. Es que preferimos la ilusión. Preferimos creer que nuestros ídolos son perfectos. Que su éxito es puro. Que todo es legítimo. Porque cuestionar eso significa cuestionar nuestro propio juicio. Significa admitir que fuimos ingenuos. Que nos dejamos engañar. Que aplaudimos algo que tal vez no merecía aplausos. Y esa es la consecuencia más profunda de este caso. No solo la caída de Pepe Aguilar, sino la caída de nuestra propia inocencia como público. El momento donde tenemos que aceptar que el espectáculo que consumimos, que amamos, que defendemos, está construido sobre estructuras que no siempre son limpias. Que hay dinero oscuro financiando carreras brillantes. Que hay secretos guardados detrás de cada sonrisa en el escenario. Y que, tal vez, siempre lo supimos. Pero elegimos no mirar. Esa es la verdad que más duele. Porque es fácil culpar a Pepe. Es fácil señalarlo y decir que él es el problema. Pero el problema es mucho más grande. El problema es un sistema entero donde el dinero ilícito puede blanquearse a través del arte, del entretenimiento, de la música. Donde nadie pregunta de dónde sale el financiamiento porque todos están ganando. Los artistas ganan fama. Los productores ganan porcentajes. Los medios ganan exclusivas. Y el público gana entretenimiento. Todos felices. Todos ciegos. Hasta que un día, alguien como Arthur decide que ya no. Y entonces todo se cae. Y lo que queda es esta sensación amarga de traición. De haber creído en algo que no era real. De haber defendido a alguien que tal vez no lo merecía. Y de tener que revaluar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el mundo del espectáculo, sobre nuestros ídolos, sobre nosotros mismos. Pepe Aguilar no es solo un hombre. Es un símbolo. Un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando la ambición se encuentra con la oportunidad y nadie hace las preguntas correctas. Es el recordatorio de que la fama no es una armadura. Que el legado no es eterno. Que todo, absolutamente todo, puede destruirse en un solo día si construiste sobre arena. Y la última consecuencia, la más dolorosa, es para su familia. Para sus hijos que ahora cargan con el peso de un apellido manchado. Para Ángela, que tiene que reconstruir su carrera bajo la sombra de este escándalo. Para todos los que confiaron en él, que lo vieron como un ejemplo, que creyeron que era diferente. Porque esa traición es la peor. No la traición a las leyes. Sino la traición a las personas que te amaron incondicionalmente. Y quizás esa es la penitencia que Pepe Aguilar tendrá que pagar por el resto de su vida. No una celda. No una multa. Sino la mirada de decepción en los ojos de quienes alguna vez lo admiraron. Esa es la condena que ningún juez puede imponer pero que ningún acusado puede evitar. Porque al final, todos podemos perder dinero. Podemos perder propiedades.
podemos perder libertad. Pero lo único que realmente destruye a una persona es perder el respeto. Y una vez que se pierde, es casi imposible recuperarlo. Pepe Aguilar lo sabe. Aunque no lo admita públicamente, lo sabe. Porque cada vez que se mira al espejo, no ve al ícono que fue. Ve al hombre que está siendo investigado. Al hombre de los autos incautados. Al hombre del oro escondido. Al hombre que, quizás, tomó decisiones que no puede deshacer. Y esa es su condena. No importa lo que diga el juez. No importa si es absuelto o condenado. Porque la sentencia real ya está dictada. La sentencia de la opinión pública. La sentencia de la historia. La sentencia de su propia conciencia. Y esa sentencia es inapelable. El cateo en la casa de Pepe Aguilar no fue solo una operación policial. Fue un mensaje. Un mensaje para todos los que pensaban que la fama era un escudo. Un mensaje para todos los que creían que el dinero mal habido podía esconderse para siempre detrás de una carrera exitosa. Un mensaje claro: se acabó la impunidad. Y ese mensaje resuena mucho más allá de Pepe Aguilar. Resuena en cada mansión lujosa de un artista cuya carrera no justifica ese nivel de riqueza. Resuena en cada productor con autos que cuestan millones. Resuena en cada figura pública que vive en la opulencia sin poder explicar de dónde viene. Porque ahora todos saben que si le pasó a Pepe Aguilar, puede pasarle a cualquiera. Y tal vez eso es lo único bueno que puede salir de todo esto. Que finalmente, después de décadas de silencio cómplice, alguien tuvo el valor de decir: muéstrame de dónde viene tu dinero. Explícame cómo puedes tener todo esto. Demuéstrame que es legítimo. Y si no puedes, entonces enfrenta las consecuencias. Porque ese es el México que todos decimos que queremos. Un México donde la ley se aplica igual para todos. Donde la fama no compra impunidad. Donde los apellidos históricos no protegen de la justicia. Donde la verdad, por dolorosa que sea, finalmente sale a la luz. Y si el precio de ese México es la caída de algunos ídolos, entonces quizás es un precio que vale la pena pagar. Pepe Aguilar construyó un imperio. Un imperio de música, de fama, de admiración. Pero también, según las evidencias, un imperio de secretos. Y ahora ese imperio está siendo desmantelado. Pieza por pieza. Auto por auto. Lingote por lingote. Documento por documento. Y lo que queda, cuando todo se derrumbe, no será el ícono que conocimos. Será solo un hombre. Un hombre que tuvo todo y lo arriesgó por razones que tal vez nunca entenderemos completamente. Un hombre que pudo haber dicho no pero dijo sí. Que pudo haber preguntado pero eligió no saber. Que pudo haber sido diferente pero terminó siendo exactamente lo que el sistema esperaba que fuera. Y esa es la tragedia final. No que Pepe Aguilar sea malo. Sino que es humano. Demasiado humano. Con las mismas debilidades que todos tenemos. La ambición. El miedo. La tentación. La negación. La esperanza de que nadie se dará cuenta. La ilusión de que puedes tenerlo todo sin pagar el precio. Pero el precio siempre se paga. A veces en tribunales. A veces en la opinión pública. A veces en la soledad de tu propia conciencia. Pero siempre se paga. Y Pepe Aguilar está pagando ahora. No sabemos cuánto durará. No sabemos cómo terminará. No sabemos si habrá justicia o impunidad. Pero sabemos que nada volverá a ser como antes. El hombre que cantaba con orgullo sobre México, sobre la familia, sobre los valores, ahora es el hombre del que México entero habla por razones completamente opuestas. Y esa es su sentencia. Más dura que cualquier condena legal. Más dolorosa que cualquier multa económica. Más permanente que cualquier tiempo en prisión. Porque puedes recuperar el dinero. Puedes salir de la cárcel. Pero nunca puedes recuperar la confianza perdida. Y Pepe Aguilar acaba de descubrir esa verdad de la forma más brutal posible. Antes de que cerremos este capítulo de una historia que sigue escribiéndose, quiero recordarte algo. Si este vídeo te mostró verdades que no encontrarás en ningún otro lado, si te hizo pensar, si te hizo cuestionar, entonces necesitas quedarte con nosotros.
Porque esto no termina aquí. El caso Aguilar sigue desarrollándose. Cada semana hay nuevas revelaciones. Nuevos testimonios. Nuevos giros. Y vamos a estar aquí para contarte cada uno. Sin filtros. Sin miedo. Sin compromisos con nadie más que con la verdad. Suscríbete ahora. Activa todas las notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber lo que realmente está pasando. Porque el poder está en la información. Y cuando la información es libre, el pueblo es libre. No dejes que te cuenten la historia. Conócela tú mismo. Suscríbete. En el momento en que las autoridades tocaron la puerta de su casa, en el momento en que encontraron lo que encontraron, en el momento en que el secreto dejó de ser secreto, todo cambió. Para Pepe Aguilar. Para su familia. Para la industria del entretenimiento mexicano. Para todos nosotros que creímos en él. Y nada volverá a ser igual. Nunca.